La doctora Lola Aparicio se licenció en Medicina en la Universidad de Málaga en 1986, doctorándose en Psiquiatría en 1994, máster en Medicina Legal y Forense y en Hipnosis Clínica, entre otros. Ha desarrollado su labor de médico de cabecera en Málaga capital, donde atiende a sus pacientes desde 1988 hasta la actualidad. Ha colaborado en numerosos programas de radio y televisión, entre otros Canal Sur, en donde fue colaborador habitual durante 4 años, y en Cuarto Milenio, del que formó parte de su comité de expertos. En marzo del año 2003 publicó su libro El final es el principio, una guía para cruzar al otro lado. En su tercera edición sigue manteniendo la gran acogida que ha tenido en los lectores, siendo una investigación pionera acerca de los fenómenos de la perimuerte. Profesora de Máster Internacional de Acompañamiento y Duelo y de Percepción Extrasensorial, así como tutora de diversos trabajos de TFM, ha participado como ponente en diversos congresos con temas relacionados con las visiones de los moribundos, fenómenos en el lecho de muerte y de la perimuerte. Algunos de ellos pueden visualizarse en su canal de YouTube, así como en otros canales en donde ha participado en entrevistas y seminarios. Muchas gracias por estar aquí una tarde de domingo para hablar de temas como es la muerte, no uno de los temas a lo mejor más festivos, más agradables para tratar en una tarde. De hecho es uno de los temas tabú hoy en día, se elude mucho hablar de la muerte, y sin embargo es algo que nos va a acontecer a todos, es algo natural. Es algo que la medicina trata de ocultar, los familiares tratan de ocultar, en fin, el tanatorio lo más pronto posible para salir corriendo, y no se hace esa reflexión, ¿no? Ni siquiera hay una opinión. A la gente le pregunta, oye, ¿tú qué opinas de los últimos días de la vida? Y te miran como diciendo, ¿qué está diciendo esta loca? Es que no hay ni siquiera una opinión. La gente no tiene opinión de qué es lo que pasa al final de la vida, ¿no? Ahí he puesto, en todas las diapositivas, he puesto un email, ¿vale? Que es doctoralolaparicio@gmail.com. Me lo he abierto hace poco porque las personas les gustan escribirme sus experiencias, bueno, les gusta. Saben que me la pueden contar, ¿no? Que yo la aprecio, que por fin pueden encontrar a alguien con quien compartir las cosas que en un momento determinado no tienen sentido para ella y de repente le encuentran que tiene un sentido. Y yo le daba mi email particular. ¿Qué me encontraba? Pues me encontraba que con la factura de Endesa, de Mavesa, del teléfono, pues entre medio de todo eso aparecían emails de personas que muchas veces se me pasaban, ¿no? Porque entonces he dejado ese email solamente para que me puedan contar vuestras experiencias. Yo me hago una pregunta. ¿Es la muerte el final o el inicio de un viaje? Pero yo os haría otra pregunta. ¿Qué es lo contrario? A muchos ya lo sabéis, ¿no? Yo suelo empezar las conferencias con esta pregunta. ¿Qué es lo contrario a morir? Exactamente. Yo cuando me hice esta pregunta, la respuesta normal que tenemos es lo contrario a morir es vivir. Pero si lo pensamos un poco, lo contrario a morir es nacer. Las personas nacemos y morimos.
Entonces, el opuesto a morir es nacer. Todo lo que nace muere, todo lo que muere nace. Y ambas manifestaciones, ambas situaciones, tanto la vida como la muerte, se desarrollan en lo que es la manifestación de la vida. La vida no tiene opuesto, la vida es la vida. Tanto es vida nacer como es vida morir. Incluso las personas cuando alguien fallece te dicen, es ley de vida. Efectivamente, es que es ley de vida, porque morir forma parte de la vida. Igual que nacer forma parte de la vida. Hay un ciclo. Vivir es cíclico, el estar aquí y el estar en el otro lado. Ahora estamos aquí, ahora estamos en el otro lado. Y eso lo vamos haciendo por ciclos, nacer y morir. Luego vamos a salir de esa dualidad que nos lleva a que o estás vivo o estás muerto. No, siempre estamos vivos. En el universo no hay nada muerto, todo está vivo. ¿Por qué? Pues porque tiene una determinada vibración y está viva una planta, como un mineral, como una gema, como una hormiga, como un ser humano, todo está vivo en el universo. Lo que voy a contaros, porque hoy la muerte ha quedado en manos de los médicos. Antes morir estaba en manos de los religiosos, de la iglesia, del rabino, que te decía, te conducía, te daba los santos óleos, te hacía un acompañamiento espiritual, y estaba en manos de la religión. Hoy, quizás porque la ciencia es la nueva religión, pero la muerte ha quedado en manos de los médicos. Y los médicos muchas veces hablan de esas cosas que les pasan a los moribundos. Sí, bueno, esas cosas que les pasan a los moribundos. Bueno, pues yo vengo a deciros, a contaros, como médico, como una observación que yo he tenido a bien pues, empezar a notar casos, cosas que me contaban, empezaban a interesarme, de cuáles son esas cosas que les pasan a los moribundos. Porque hay muy pocas investigaciones, poquísimas. Yo os puedo decir que en España no hay, que yo conozca, pues ninguna. Yo empecé a interesarme por esto, ¿por qué? Pues porque para la medicina la muerte es un fracaso. Hoy en día hay ya muchos médicos que se dan cuenta que el médico está luchando contra la enfermedad. Contra la muerte no se puede luchar. Es lo mismo que luchar contra un parto. O sea, la persona se pone de parto y todos los amigos le están ahí diciendo, no nazcas, no, que este mundo es muy cruel, te van a partir el corazón, va a tener que pagar una hipoteca y luego te va a doler una pierna y vas a tener que esperar un año para la cita del traumatólogo. No. Una vez que ha iniciado el parto, no hay nadie quien lo pare. Pues una vez que ha iniciado el proceso de morir, no hay nadie quien lo pare. Y ya hay muchos médicos que saben que una vez que se ha iniciado ese proceso, no lo pueden parar, sino que lo tienen que dejar fluir de manera natural. Igual que un parto. Está diseñado, sabemos cómo empieza, cómo dilata, y el parto tú lo dejas fluir y el parto es natural. El proceso de morir es exactamente igual. Está diseñado y tiene sus fases. Lo que yo he recogido está basado en vivencias, no está basado en creencias. Esto da igual que tú seas ateo, que seas musulmán, que sea, dice, oiga, ¿y un chino nace igual que un negro de Etiopía? Dice, ¿qué pregunta, no? Pues claro que nace igual. ¿Y muere igual? Pues también. Nacer y morir son dos procesos que están diseñados. No hay que hacer nada ni para... bueno, hay partos que se complican y entonces hay que echar una mano, ¿no? Lo mismo que hay tránsitos que se complican y hay que echar una mano. Se sabe perfectamente y es un diseño. Está absolutamente todo diseñado. Y esto está basado en testimonio, en la vivencia de las personas. No sabemos ni dónde ni cuándo. Bueno, a lo mejor nuestra alma sí lo sabe.
pero no sabemos ni dónde ni cuándo, pero sí sabemos cómo vamos a trascender o cómo vamos a hacer ese proceso de muerte. Michio Kaku dice que si la apariencia y la esencia fueran lo mismo, no habría necesidad de la ciencia, efectivamente. Las cosas no son lo que parecen. ¿Tú crees que ha muerto el cuerpo físico y ahí el final de todo? Pues no. Y hoy en día la ciencia sabe, pues a través de las experiencias cercanas a la muerte y de la exploración de la conciencia, que cuando dejamos este cuerpo físico, continuamos en un estado sutil, estados sutiles que nos están acompañando ahora a todos nosotros. Entonces, vamos a ver que el proceso de morir va a tener varias vertientes. Partimos que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, que ya es más sutil, y un cuerpo espiritual. El cuerpo físico sabemos muy bien cómo se desconecta. Como os he dicho, una vez que ha empezado el proceso de morir, ya no hay quien lo pare. Por favor, vamos a ayudar, no vamos a meterle cosas. Eso ya lo hacen en muchísimo, ese ensañamiento médico que había, ya de verdad que ya no lo hay, ¿no? Aunque los familiares insistan y tal, y no te vayas y tal, pero las personas tenemos un momento, luego ya os voy a contar mi opinión, pero tenemos una hora y luego diré por qué. Entonces, el cuerpo físico se desconecta. ¿Cómo se desconecta? Pues también sabemos cómo se desconecta. Lo primero que se pierde es el sentido del gusto. Vamos a ir desconectando uno a uno nuestros sentidos, que son los que nos tienen anclados a este plano. Lo primero que se desconecta es el sentido del gusto. Allí por mi tierra, que soy andaluza, me llaman o me dicen, mire usted que mi madre ha cerrado el pico. Y cuando tú cierras el pico, la familia se preocupa porque sabe que puede ser el inicio del proceso de trascender. Y es lo primero que se pierde. Se pierde el sentido del gusto y se pierde el apetito. Se pierde el apetito. Hay otra cosa, pero eso es mucho más sutil y no sé cómo transmitirlo. A lo mejor yo estoy yendo a un domicilio, una persona que está muy mayor, y la hija me dice, o el hijo, mire usted, venga usted a ver a mi padre, a mi madre, porque está raro. Cuando te dice que está raro, quiere decir que no tienen palabras para explicarte lo que está haciendo, lo que le está pasando. Y a lo mejor llegan a esa persona que estoy harta de ver, y de repente está sentada, la miro y ya no me mira. Hay un cambio en la mirada. Está mirando hacia adentro, porque el proceso de morir, el cuerpo se va desconectando. Pero estamos haciendo un trabajo interior muy intenso. Muy intenso. La mirada, los ojos también cambian. Pero además de que cambian los ojos que van hacia adentro, lo segundo que se desconecta es el sentido de la vista y la gente cierra los ojos, empieza a cerrar los ojos. Yo me acuerdo una señora que, bueno, estaba con un cáncer muy raro, un cáncer de timo, y me llamaron una mujer joven, me llamaron porque no quería comer. Entonces llego allí y me encuentro una situación típica, de verdad, que es todo el mundo está desbordado. Había una sobrina que le estaba dando un Actimel. El marido que decía, no le doy el Actimel, dale una gelatina, doctora, ¿verdad que es mejor la gelatina? Porque ya no quería comer. Y cuando yo fui, eso nada más entrar, eso era su agobio, lo que ellos querían era que la mujer comiera. Pero cuando yo entré y la vi, me acerqué, lo que me preguntó, fijaros lo que a ella le preocupaba, lo que me preguntó fue, doctora, ¿por qué se me cierran los ojos? Ella no le preocupaba si estaba comiendo o no, porque ella estaba notando que se le estaban cerrando los ojos. Bueno, le dije, bueno, porque este es el proceso. La mujer estaba terminada, luego hablé con la familia
expliqué qué proceso le estaba sucediendo, la familia entendió, porque cuando tú hablas tranquilamente, como estoy haciendo yo con vosotros, todo el mundo lo entiende. ¿Por qué? Porque es una sabiduría que llevamos todos dentro. Todos sabemos que esto es así. Por eso cuando yo le hablo a la familia o hablo a alguien o hablo con vosotros, se entiende, porque eso es algo que ya sabéis. Bueno, pues lo último que se desconecta es el oído. De manera que le podéis seguir hablando a ese ser querido o a esa persona, aunque esté con los ojos cerrados, aunque le zarandeéis y ya no responda, aunque le toquéis un poquito así y ya no abra los ojos, ¿no? Porque se va ensimismando dentro, ¿no? Está haciendo un camino interior muy profundo. O sea, en ese estado de estupor que está desconectado el cuerpo físico, su cuerpo, tanto emocional como espiritual, está haciendo un trabajo, no cree que no está haciendo nada, ¿no? Y eso lo sabemos porque en algunas veces que se han despertado han dicho lo que están haciendo o dónde están, y están saliendo y entrando del cuerpo, y te lo dicen. Todo esto lo sabemos, como he dicho, por la vivencia de las personas que lo cuentan. Esto no es ninguna creencia, esto es así. Y muchos médicos y compañeros que han leído mi libro o han visto una conferencia o han venido, luego me han dicho: Lola, esto es así. Y aquí hay sanitarios, enfermeras, personal sanitario, que vienen y me dicen: esto es lo que está pasando todos los días. Bueno, el cuerpo emocional, el cuerpo físico entra en agonía, se desconecta solo, no hay que hacer nada. Si duele, pues habrá que sedarlo, porque no se va a ir en un dolor, pero si no, muchas veces que no hay que hacer nada, se va apagando, y lo último que se va es el oído, con lo cual en tránsitos que veáis que la persona tarda mucho en marcharse, a lo mejor necesita que la familia se despida, que le digáis algo, que le comentéis algo, que se aprecia mucho en esos últimos instantes que se le diga a la persona lo buen padre que ha sido, que se le cuenten las anécdotas divertidas o cariñosas o que le marcaron. Si no ha sido buen padre, porque yo estuve en una vivienda, en una familia, bueno, era un hijo, el padre vivía solo, y ahora pues había puesto mala, estaba terminal, y entonces el problema es que el hijo, que no se hablaba con el padre, pues habían llamado al hijo para decirle: mira, tu padre está así. Y entonces el hijo se dedicaba a llamar a la urgencia cada 2 por 3 porque el hombre estaba desbordado. Entonces me llamaron a mí para que hablara con el hijo, le explicase la situación en la que estaba el padre, que no se podía hacer nada, que no se podía llevar al hospital, que no tenía fiebre, que no tenía nada, simplemente se estaba desconectando. Entonces el hijo, pues le dije: mira, tienes que hablar con tu padre, decirle lo buen padre que ha sido. Y me dice: pero si es que no soy buen padre. Digo: bueno, pero alguna anécdota tendrás que contar. Dice: hombre, ¿y tanto? Digo: bueno, vamos a ver. Digo: mira, ¿y no crees también que puede ser el momento de decirle todo eso que a lo mejor tú te lo has callado? Porque a lo mejor eso también lo tienen en la cabeza. Decirle: mira, te portaste mal aquí, te portaste mal allí, ¿no? No acabo de entenderte, ojalá algún día te entendiera, papá, ojalá algún día te entendiera. Díselo, cuéntale lo dolido que estás con él. Y si puedes, en ese momento, el señor estaba metido en la cama, vaya, ni con nada, estaba en estado de estupor inconsciente. Digo: y si en algún momento determinado, en todas estas horas que estás con él, que ya llevaba 2 o 3 días, puedes de alguna manera llegar a comprenderlo, a entenderlo, ya no te digo a perdonarlo, digo: oye, pues puedes incluso hacer un trabajo contigo mismo, porque seguro que eso te va a dar paz.
Además, ahora como no habla, le dije yo, como no habla, le puedes decir todo lo que quieras. Claro. Desahógate con él. A lo mejor es la primera conversación sincera que estás teniendo con tu padre y tu padre está transitando. Te vas a quedar con eso dentro. La verdad es que, mira, el encontrarse en los aledaños de la muerte te da un plus de sinceridad y de honestidad. Las personas que están en ese tránsito llevamos muy mal el engaño, o sea, que te engañe la gente lo lleva muy mal, pero que te engañen en esas últimas horas lo llevas muy mal, lo llevas peor, porque no puedes compartir con nadie el hecho de que te estás marchando. No, que te vas a poner bonita, no, tú ya verás, no, ya... Y tú sabes que no es así, que ha llegado tu hora. Hay gente que ha aceptado que ha llegado su hora y no quiere ver muchas veces los consejos, la mirada de la familia, entre condescendiente, entre piadosa, no, ya verás, pues, me estás engañando en mi cara, ¿no? Se lleva muy mal, se lleva muy mal. Y se lo dije al hijo, le dije, habla claramente con tu padre, lo va a entender porque el engaño se lleva muy mal. Y pasaba una cosa, me preguntó, doctora, lleva así ya 3 días. ¿Cuántos más días? Claro, el chico, digo, mira, no lo sé, era un martes. Y como ahora os comentaré, muchas veces las últimas horas o días se pueden en cierta manera negociar, ¿no? En el sentido de que puedes esperar a que llegue alguien y entonces te marchas, ¿no? Te despides, ¿no? Bueno, pues me dijo, pues mire usted, mi madre, que no viven juntos, ella vive en Roma, viene el jueves. Y yo le dije, pues probablemente el jueves tu padre trascienda. No te extrañes, que espera a que tu madre esté allí. Y bueno, yo me marché, hablé con él, la verdad es que el chico se quedó más calmado, porque cuando le dices la verdad, creo que la verdad puede doler, pero se asume. Lo que no se asume es la mentira, ¿no? La mentira te desasosiega. Mentir, de verdad, que sobre todo en esos últimos momentos, no es la mejor, no, ni mentiras piadosas ni nada, no es mejor hablar francamente y tranquilamente sin dramatismo. Pues el chico se pasó al cabo de unas semanas por mi consulta solamente para decirme que había hablado con su padre, que había estado con su padre todos esos días, ya no había vuelto a llamar a la urgencia ni nada, se había dado cuenta que era el proceso de trascender de su padre y que su padre efectivamente murió el jueves cuando el avión de su madre aterrizó en Málaga. Fue a aterrizar el avión y el hombre se murió, ¿no? O sea, esperó a que llegara la mujer. Yo luego pensé, no esperó a que le dijera nada. Él dijo, ya estás aquí. Bueno, la última, que me digan nada, no. Bueno, en fin. El cuerpo emocional, que son nuestras emociones, también el cuerpo emocional se despide. ¿Y cómo lo hace? Por las fases de Kübler-Ross. Kübler-Ross definió y describió las fases por las que pasan las personas que se están trascendiendo en su mundo emocional, con la negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación. Entonces el cuerpo emocional se despide y es muy importante despedirse. Eso lo hemos tenido que aprender o a recordar en época de la pandemia. La pandemia nos hizo recordar muy intensamente cómo las personas cuando nos vamos queremos despedirnos de nuestros seres queridos y cuántas personas no pudieron despedirse de sus seres queridos y se dieron cuenta enormemente y tomaron conciencia de que hay que despedirse de las personas y de los seres queridos.
porque el mundo emocional necesita despedirse, no solamente de los seres queridos, sino también de las pertenencias, de los bienes materiales. Deja el testamento hecho, deja las cosas dadas, no te vayas, no te quedes con nada, que esos son luego apegos que te van a dificultar el tránsito, ¿no? Preocupaciones. Una de las cosas que yo pregunto a la gente cuando está en tránsito y la familia te dice, hay que ver, y está ahí luchando. Bueno, pero ¿qué te preocupa? Es una de las formas mejores que se puede ayudar en ese acompañamiento que hace la gente con las personas que están en tránsito. ¿Qué te preocupa? ¿Qué puedo? Y a lo mejor yo recuerdo a una señora que yo le dije, bueno, ¿y qué te preocupa? Porque estaba ahí metida en la cama, de esto que estás sin terminar, y vas y viene, un pie aquí, un pie allí, y le dije, oye, ¿pero hay algo que te preocupe? Y me dije, pues sí, doctora, sí, yo tengo... la señora era soltera. Dice, yo tengo un coche y no quiero que se lo quede mi sobrino. Y se lo va a quedar mi sobrino. Y no quiero que se lo quede, porque me lo va a destrozar con los bien cuidaditos que tenía en mi coche. A la mujer le preocupaba eso, que muchas veces este plano es así. O sea, tenemos una parte emocional, tenemos una parte de espíritu, pero la parte que vive aquí hay que desconectarla y hay que ver que esas son las preocupaciones que uno tiene. Y la parte de la conciencia, pues, hace el tránsito, nuestro espíritu hace un trasvase de la conciencia de este plano al siguiente plano. Entonces, el tránsito, si hemos visto que la agonía, el cuerpo se desconecta siguiendo unas fases. Primero se cierra el pico, luego los ojitos, y lo último el oído. ¿Cómo nos despedimos? Con la fase de negación, la ira, la negociación. O sea, eso tiene su fase, está diseñado. Pues el tránsito, que es el trasvase de la conciencia de este plano al siguiente, también está diseñado. Ese tránsito es un estado de conciencia que se desarrolla en el área del tránsito. Ese estado de conciencia, dirán, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues tenemos estado de conciencia, la vigilia, que llamamos que es un estado ordinario de conciencia. Ahora mismo estamos todos, no hay alguien dormido, ¿no? Pero la mayoría están despiertos, ¿no? Bueno, pues otro estado de conciencia es cuando estamos dormidos. El sueño es un estado de conciencia, no ordinario de conciencia, un estado especial de conciencia cuando estamos soñando. Y cuando estamos en duerme vela es otro estado especial de conciencia. Eso lo conocemos todos. Pues el tránsito, ese estado intermedio que los tibetanos llaman el bardo tolol, ese estado de conciencia, ese estado del tránsito también es un estado especial de conciencia. ¿Y cuál es el estado mental del moribundo? Bueno, pues muchas veces la mente del moribundo es clara y irracional. O sea, las personas están lúcidas. Hay veces que no, pero muchas veces están lúcidas. Cuando están lúcidas es cuando pueden contarnos todos esos fenómenos que llamamos de la perimuerte, ¿no? Y que nos están enseñando y explicando cómo se trasvasa la conciencia, nuestro espíritu, de este plano al otro. Cuando están conscientes, pues te lo comunican. La creencia en la vida póstuma no tiene influencia. Dice, oiga, ¿y un ateo se muere igual que un judío? Igual. Y tienen una experiencia cercana a la muerte igual. Porque el estado este del tránsito, esa área del tránsito es a la misma área que acceden los que tienen una experiencia cercana a la muerte. Lo que pasa es que los que tienen una ECM acceden de una forma brusca y el que está moribundo o terminal va accediendo poco a poco, se va abriendo poco a poco, se va dilatando como el canal del parto. El canal del parto, si tiene un parto natural, se va dilatando poco a poco, dura más, dura menos, y hay partos que son por cesárea y el niño nace de manera muchísimo más brusca, ¿no? Más rápida. Pero ¿a dónde accedemos? Pues al mismo sitio, tanto si es vía vaginal como por cesárea, venimos a este mundo. Bueno, pues la experiencia cercana a la muerte, ese área donde la gente llega, su espíritu se desprende y llega de una manera brusca, pues cuando estamos moribundos terminales vamos al mismo sitio.
Vamos y venimos, vemos, se cierra, vamos y venimos. Estamos con un pie aquí, otro allí. Una de las características que tiene este estado intermedio es que ven a un familiar que creían vivo. Y ahí empezó a investigarse un poco. Ya os digo que no hay muchas investigaciones, pero esto fue... ¿Y cómo sabemos toda esta cosa? Pues porque el lenguaje del moribundo cambia. Lo que te está contando, lo que está diciendo, aunque esté lúcido, pero te va diciendo cosas que dices, ¿qué estás diciendo? No, te está diciendo lo que está viendo. ¿Qué es el área del tránsito? Como he dicho, es un estado no ordinario de conciencia, es un periodo de tiempo que puede ser meses, semanas, días, horas, en la ECM es súbito, es un lugar de espera que inspira cambios trascendentes. Esos cambios en donde la persona está mirando hacia adentro, esos días que está ahí en moribundo, abre los ojos, lo cierra, te cuenta, te dice algo, lo que está haciendo es un trabajo interno muy profundo, que está provocando cambios muy trascendentales. El doctor Kabuli dice que en las últimas 48 horas de la vida de las personas vamos a saber cuál es el propósito de nuestra existencia, si es que no lo hemos averiguado antes. En esas últimas 48 horas se nos va a revelar. ¿Por qué? Pues porque nuestra conciencia ya está muy conectada y está muy trasvasada ya en el otro lado. ¿Y cómo se hace eso? Pues que estás haciendo un gran trabajo, estás haciendo una revisión de vida. Todo lo que se hace en la ECM lo está haciendo el moribundo de una manera más pausada o de una manera más tranquila. La dinámica, como os digo, consiste en entrar y salir constantemente de esta área, de manera que ya al final pasa mucho más tiempo en el otro lado que en este lado. Y esa área pues está habitada, o sea, allá hay seres. Y todo en esta vida tiene un sentido. ¿Para qué suceden estos fenómenos? Pues tranquilizan mucho al protagonista, a la gente que lo está viviendo, la tranquilizan muchísimo. Estoy viendo aquí a mi madre o a mi padre o a un tío. Ya os contaré ahora después quiénes son los que están habitando esa zona del tránsito, porque también sabemos a quiénes ven los moribundos. Y no solo son a los padres y a la madre, ¿no? Y los tranquilizan. O sea, estos fenómenos existen. Imaginaros que Darwin estuviera aquí y diría, esto no sirve para nada, porque en el sistema evolutivo esto no aumenta ni la evolución, ni la selección natural, ni nada, efectivamente. Pero sin embargo existe. A lo mejor la evolución no es tanto de la ley del más fuerte o el más listo, sino que la evolución es una evolución en conciencia, y nuestra vida es una vida espiritual de un espíritu que está viviendo una experiencia humana. Pero nuestro espíritu sí que necesita tener estas experiencias, y esto no es una selección natural. No sé si me he explicado. Además te informan de que ha llegado la hora. Fijaros qué cosas yo me hago mis preguntas, ¿no? Mira, cuando tú tienes una experiencia cercana a la muerte, te encuentras, llegas a esta zona del tránsito, a esta área del tránsito, a ese estado intermedio, y hay un señor, un ángel, un ser de luz, una padre, una madre, un tío, no sé, hay alguien que te para y te dice, no es tu hora, tienes que volver. Normalmente la gente protesta, no, yo me quiero quedar aquí, tal y cual, no sé. Lo que al final sucede es que tú dices, sí, entiendo, tengo que volver, y al final vuelves, ¿no? Pero hay alguien que te dice, no es tu hora. Cuando estamos en esta última semana, una hora, te van a informar y te van a decir de muchas maneras distintas, pero te van a decir, es tu hora. Es tu hora, prepárate, despídete. ¿Pero por qué? Porque ha llegado tu hora, es tu momento. Y yo me pregunto, si cuando estamos en la experiencia cercana a la muerte hay alguien, un ser que ya ha trascendido, que te dice no es tu hora, y cuando estamos enfermos, terminales, se te presenta alguien y te dice
prepárate, es tu hora, nos vamos de viaje. ¿Es que tenemos una hora? Tenemos una hora. Porque cuando hay una experiencia cercana a la muerte, claramente te dicen que no lo es y te echan para abajo otra vez, o para abajo, para el lado, no sé dónde te echan, pero te vuelve otra vez a encarnar. Pues a lo mejor tenemos una hora. Lo que he dicho antes, el momento de partir se puede negociar. Hay casos de que la persona está esperando a que venga un hijo o alguien de algún sitio como este hombre, cuando la exmujer puso los pies en el aeropuerto de Málaga. Esperó. Y otras veces sucede lo contrario, esperan a que se salgan de la habitación. Esto también ocurre mucho. Justo cuando estábamos tomándonos un café, nos avisan. Es que fue salir de la habitación. Esto también ocurre. A lo mejor no quieres ver cómo sufre tu hija, tu hijo. Es muy común. Van a llorar, no quieres ver ese último. No. Entonces, y sucede mucho en los niños. Los niños en muchas ocasiones aprovechan que los padres no están y trascienden, ¿no? Y se hace una revisión de vida, lo mismo que hacemos una revisión de vida en la experiencia cercana a la muerte, aquí también vamos a hacer una revisión de vida. Y vamos, algunas veces nosotros solos, otras veces nosotros y los que están en el otro lado. Las fases del tránsito la he descrito o le he puesto nombre, ¿por qué? Porque he visto que hay una serie de patrones que se repiten. Y si hay unos patrones hay un proceso con una serie de fases, y si hay un proceso es que eso está diseñado. O sea, estas fases que os voy a contar son las que yo he visto, he descrito, que le suceden pues a la mayoría de la gente. Algunas veces suceden todas las fases, otras veces suceden algunas fases, pero pero siguen un proceso, seguimos un proceso. La primera fase es la fase de aviso. ¿Qué es la fase de aviso? Pues que a todos se nos va a avisar de alguna u otra manera de que nos vamos a marchar. Y las muertes que son por accidente y súbita y tal, también se nos avisa. Veréis, mira, toda esta experiencia que estoy contando de la perimuerte, estos fenómenos, están muy poco investigados. Que yo sepa, hay esta investigación. Hay un señor en el año 2010 que hizo una investigación sobre los sueños de los moribundos, pero muy poquita investigación. Entonces, pero cada vez que yo hablo de esto, porque son los casos que yo tengo, viene alguien a decirme, eso es así, doctora, porque hoy, esta mañana, me estaban contando en la puerta una chica que está aquí, que su marido, que murió trágicamente, dio una serie de avisos sutiles que luego, cuando ella ha escuchado esto y ha pensado qué pasó con su marido, se dio cuenta de que eso tenía que ver con que a lo mejor ya tenía la intuición de que se iba a marchar. En el canal de Cristian me puso una señora que su marido, que murió trágicamente en un accidente de coche, pues una semana antes se puso a limpiar el garaje, que la chica decía, pero tranquilo, no, te tengo que dejar todo limpio, que te tengo que dejar todo limpio. Bueno, y decía ella, ¿tendría alguna sensación mi marido? No lo sabemos, porque no hemos investigado qué es lo que pensaba esa persona. Hoy también me han contado que una abuela que iba a ser madrina de una boda de su hijo, pues la nieta llegó, abuela, ¿qué vas a hacer? Y la abuela le dijo, no, yo no voy a ir a la boda. La grande abuela, por favor.
no veía la boda. Pero no estaban enfadados ni nada. Y a 3 meses vista, nadie le hizo caso. La abuela falleció sin que estuviese terminal, ¿no? Se puede tener una premonición, se puede tener esa intuición muy agudizada, o se puede tener visión, visitas del otro lado. Alguien que venga. Os cuento un caso. Me viene una señora y me dice que su madre ha fallecido de un ataque al corazón y que estaba muy enferma en Carlos Haya en una semana y se murió, vaya, porque el infarto fue muy masivo. El caso es que, como yo sé que existe una fase de aviso en los infartos masivos, de repente, si no estás muy enferma, pues has tenido esa fase de aviso. Porque claro, si tú ya estás terminal, tienes un tumor, un cáncer, bueno, pues la verdad es que es más común que venga alguien a avisarte, ¿no? Alguien del otro lado, digo. Y entonces esta mujer me dijo que un mes antes del infarto, su madre le dijo: ¿sabes que he visto a tu padre? Sin más, o sea, vio al padre. El padre había fallecido y ella: oye, mamá, ¿y esto? Pues hija, no lo sé. A la semana, al mes, tuvo un infarto y la hija me decía que ya en el hospital Carlos Haya, la madre le decía: ¿sabes que tu padre está viniendo a verme todos los días? Había tenido una fase de aviso con una visita, una visión, ¿no? Esta es la primera fase. Hay que estar atento a las señales. Algunas veces, claro, a lo mejor no quieres estar atento a las señales, pero esa intuición, eso te lo van a ir avisando. ¿Para qué? Pues para que dejes las cosas aquí limpias, las dejes pasar, que te desancles de este mundo, que te vayas lo más ligero de equipaje para el otro lado, que tengas un tránsito lo más corto posible para que puedas pasar al plano de luz, porque al plano de luz no va a pasar con apegos. Si estás pensando en que tu mujer se fue con otro, si estás pensando en el coche que lo tiene el sobrino, así como va a pasar al plano de luz. O sea, todo eso lo tienes que dejar aquí. Para eso está la fase de aviso. Luego está la fase de la llamada. Esto lo conocen mucho en los hospitales, en las residencias, en sitios donde están tratando con gente terminal. La fase de la llamada puede ser de dos maneras. La llamada activa, que llamo yo, ¿vale? Que lo he llamado así, la llamada activa, porque la persona empieza a llamar a un ser fallecido y lo puede hacer llamando por su nombre. Por ejemplo, si es a la madre, pues empiezan mamá, 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 o papá, o Antonio, 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 empiezan a llamarlo. Bueno, en fin, la familia no sabe muy bien qué hacer con eso, porque es que están llamando pues eso es una fase del tránsito. Eso es una fase del tránsito, que hay que tomarla como algo natural. Y las frases que dice el moribundo, las frases que dice la persona que está trascendiendo, siempre suelen ser las mismas. Es que siguen un patrón. Empiezan a decir: mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y la familia dice: ay, ¿cómo va? ¿Y dónde va a estar? Anda, hombre, deja en paz a tu madre, que ya está en el otro lado. Anda, pero la persona sigue, porque está en su proceso. No me cuentes ahora lo de este plano ya no me está interesando. Yo estoy llamando ya a los que están en el otro lado. ¿Por qué no vienes? Se extrañan de la ausencia. Esto, la trabajadora social de mi centro de salud, que ya se ha jubilado la mujer, pues me contaba que había ido a visitar a su padre a Madrid y dice: mi padre no está, no tiene sus achaques, pero mira, es que ha empezado a decirme: oye, ¿tú sabes dónde está mi madre? Y yo: ay, papá, por favor. Y mi madre me dice: es que ahora le ha dado por preguntar eso. ¿Tú sabes dónde está mi madre? Y yo: ay, papá, por favor, si tu madre, ya ves, papá, hombre, ¿dónde va a estar tu madre? Y el padre: sí, es que me dijo que iba a venir y como no ha llegado. Papá, ¿cómo va a llegar? Anda, hombre, anda. Sí, oye, ¿tú sabes dónde está mi madre? Y se extrañan por su ausencia. O sea, lo que tú le digas, ellos están haciendo ese trabajo interno ya,
y por lo demás están lúcidos, ¿eh? Y también está la llamada pasiva, que es cuando vienen los del otro lado a llamarte a ti. Ha llegado tu hora y vienen a llamarte. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo mismo, te pueden estar llamando por tu nombre. Está aquí mi madre, ¿y qué dice? Pues me llama por mi nombre, o la escucho, me están llamando por mi nombre, o haciéndome gestos, o está aquí fulano, que está aquí, pero ¿qué dice mamá o papá? Sí, ¿y qué está haciendo? No, dice que ha venido por mí, me están llamando, o me hacen gestos, o me llama o me tiende los brazos, está ahí, me tiende los brazos. El último caso que me han contado es una conocida que estaba leyendo mi libro y vino y me dijo, ahora he entendido, porque mira, yo tengo una tía que vivía con mi abuela y con otra hermana, 3 hermanas juntas, se habían quedado ya las mujeres viudas y vivían juntas en Madrid. Dice, y un día me llama mi abuela y me dice, ¿sabes que la tía Carlota dice que ha visto a su hija, una hija que perdió cuando la niña tenía 9 años, que ha abierto una habitación y ha visto a la niña y la niña le ha dicho, mamá, ven. Dice, pero Lola, nos llamaron, me llamó mi abuela y dice, fíjate, la tía Carlota ha visto a la niña y le ha dicho, mamá, ven. Como os había contado antes, la misión que tienen estos fenómenos es de tranquilidad. La persona que los ve no cree que se pone muy nerviosa cuando ve eso, La tía Carlota se quedó tranquila, había visto a su hija, incluso estaba un poco contenta. No estaba muy enferma la mujer, pero a los 3 días le dio un infarto en su cama y murió durmiendo. Fue una fase de aviso y una fase de llamada activa. Y luego llegan las fases de las visitas. La fase de las visitas yo creo que son las fases de las que más tenemos constancia, ¿no? Que han empezado a ver a su padre, han empezado a ver a fulano, bueno, ¿a quiénes ven los moribundos? Pues mira, a los padres lo ven en un 24%, sobre todo a la madre. Un 24% no es mucho. Hay una teoría psicológica que dice que como el cerebro del moribundo, bueno, pues está enfermo y pues hace como una especie de regresión, vuelve como a ser como un niño, y como es como un niño, pues empieza a llamar a su madre o a su padre, o lo ve al padre o a la madre, pues para seguir teniendo la seguridad de la madre y la protección del padre, porque es que hace un movimiento psicológico regresivo y te vuelves como un niño. En el 24% de los casos y en el 75% de los casos, la teoría regresiva psicológica se nos ha quedado, no corta, se ha quedado que no sirve. En un 17% de los casos, que son bastantes, ven a gente desconocida. Y además ven a mucha gente. De manera que yo he llegado a llamarlo un comité de bienvenida. Porque hay mucha gente. Y el comité de bienvenida suele aparecer en el salón. Si la persona todavía está activa, si no, están en la habitación, en el dormitorio, pero si no, suele estar en el salón. Uno de los casos, yo creo que el primero que me encontré con el comité de bienvenida fue una señora que me llamó para decirle que le echara un vistazo a su padre, que tal. Y lo que quería la señora era, llego yo a la casa, nos sentamos en el salón y le dice la hija, anda, di lo que te pasa. Entonces el hombre me dijo que sobre las 3 de la mañana, una cosa que suelen hacer las visitas, que suelen aparecer más o menos a la misma hora, que sobre las 3 de la mañana él sentía ruidos en el salón, bajaba al salón y el salón estaba lleno de gente. Había mucha gente aquí en el salón.
Y entonces yo le dije, bueno, ¿y esa gente que veía usted son desconocidos, son gente de la familia, son vecinos? ¿A quién ve usted? Y me dijo la hija, eso, usted es leal a mi padre. Si yo lo he traído aquí para que le diga que eso son tonterías, y usted ahora le está preguntando eso. Y entonces el hombre se cabreó y miró a la hija y le dijo, tú deja a la doctora, no te metas con la doctora. Dijo, no te metas con la doctora, que ella me entiende. Y entonces empezó el hombre, pues mire usted, doctora, algunos son, es que me río porque me acuerdo de la cara de la hija, algunos son del pueblo. La hija me miraba, bueno, la hija todo esto se levantó, se puso detrás del sillón donde estaba el padre de pie y me miraba y me hacía gestos. Yo no quería decir nada, yo hablaba con el hombre y me decía el señor, hay gente que no conozco, pero hay como un vecino, hay dos o tres vecinos. Y la hija me hacía, doctora, que ni me acordaba yo de esos vecinos. Y la hija como diciendo, sí, tú verás. Y luego hay como unos primos que viven en el pueblo, y la hija detrás del señor. Bueno. El caso es que vi a gente conocida y desconocida, y yo le dije, bueno, ¿y usted qué hace a todo esto? Y me dice, yo pues me voy a la habitación y me arreglo porque es que estoy en pijama delante del tocamiento. Y decía la hija, ¿lo ve, doctora? Y ahí es cuando nos despierta todo. que era lo que a ella le molestaba. Bueno, este hombre, yo me fui con la hija después y le dije, mira, tu padre está iniciando un proceso. ¿Eso qué quiere decir? Digo, mira, pues eso quiere decir que está iniciando su tránsito. Bueno, mi padre no está enfermo y aquí está muy cuidadito y yo tal. Digo, ya, pero bueno, las personas nos vamos cuando nos llega nuestra hora. Eso es ley de vida. Nos vamos, venimos, nos vamos cuando nos toca, hija. Eso es así. Yo no decido cuando se va la gente, lo decide su alma cuando quiera irse. Bueno, y le dije, mire, ¿por qué no me apuntas todas esas cosas que está diciendo, que está dentro de su proceso natural de trascender? Me las va apuntando y luego pues me lo vas comentando y así vamos viendo en qué fase está tu padre, cómo se encuentra. Vale, doctora, vale. El caso es que pasaron 2 o 3 semanas y vino, la señora vino y me dijo, doctora, mi padre falleció la semana pasada. Bueno, lo siento. Dice, sí, fue como usted dijo. Dice, el caso es que al final ya no veía tanta gente. Al final solo veía a mi madre. Digo, bueno, pues estaba acompañado con la madre. Es que eso da mucha tranquilidad a los familiares, el saber que tu padre se está yendo acompañado de un ser querido, además, ¿no? Y me dijo, pero las últimas horas era su madre la que decía que estaba allí. Y yo yo ya no le dije nada. Él decía que veía a su madre, pues nada, y tú ve a tu madre. Pues tú, yo ya, doctora, como usted me dijo, yo ya no decía nada. Digo, muy bien, digo, así te pudiste enterar de este hombre, así me entendí las últimas palabras de mi padre, si no, no la hubiera entendido. Y se la ha apuntado aquí, me la apuntó en un trocito de papel, ¿no? Y me la dejó allí, la mujer se emocionó y se fue. Y yo luego abrí el papel y las últimas palabras del padre habían sido, espérame, mamá, no vayas tan deprisa. O sea, la madre había estado allí, le habría estado diciendo, venga, vámonos, venga, anda, venga, y el otro, es que esto ocurre mucho también. Tú te quieres ir, están allí, pero bueno, tampoco hay tanta prisa.
hasta que llega un momento que la madre dice, venga, ya. Y entonces, bueno, pues haces ese tránsito. En muchas ocasiones hay niños, personas vestidas de blanco, ancianos, seres espirituales, una dama que va vestida de azul. A mí, yo no he hecho nada, ¿eh? Por favor, ¿eh? Oye, ¿todo va bien? ¿Sí? Va bien, va bien. Bueno, he dicho lo de los amigos, en fin. Esposo, los hermanos, abuelos, suegros. El otro día una me decía que el padre la había llamado, que el padre vivía en México y le había dicho, hija, estoy para morir. Y la hija se quedó, hombre, papá, porque dice eso, dice, porque han venido mis primos y me lo han dicho. Y el padre se fue a la semana de aquello, ¿no? Son las mismas personas que pueblan el área del tránsito, pero también pueden ver una luz. Esto es también muy frecuente. Una luz que está habitada por alguien. Me contaba una chica que su hermano tenía una leucemia o un Hodgkin, bueno, un cáncer de la sangre, no me acuerdo si leucemia o linfoma, y un día se despertó porque había una luz en el comedor y el perro había empezado a ladrar. Entonces se levanta para ir al comedor, la abuela que estaba durmiendo al lado le dijo, calla el perro, y dijo, sí, lo voy a calmar, pero donde fueron fue al comedor, porque en el comedor había una luz inmensa. Entonces este hombre llega al comedor, dice que la perra se calmó, empezó a mover la cola y se calmó absolutamente, que dentro de esa luz no sabía bien qué es lo que había, pero había una presencia enorme, estática, pero enorme, que él identificó como su madre, que había fallecido. Sin embargo, le habló una voz masculina, y le dijo, Gabriel, te estoy esperando. Y entonces él le dijo, sí, pero no quiero ir. Esto también es muy frecuente, sí, pero no quiero ir. Y la voz le dijo, ya, pero tienes que venir porque tú hiciste un pacto y he venido a recordártelo. Según me contaba esta persona de la experiencia que había tenido su hermano, me contó que el hermano le dijo, tuve una conversación mucho más larga con esta luz, con una presencia dentro que creía que era mamá, pero me hablaba con una voz masculina. Pero lo único que te puedo contar es esto, el resto se queda para mí. Y ella me dijo que al final el hermano había trascendido, la voz aquella le recordó que había hecho un pacto que tenía que cumplir, y ella me dijo, mi hermano, de alguna manera aquella conversación le hizo recapacitar porque fue a hablar con una exnovia que él tenía y le pidió perdón de muchas cosas que habían pasado. Fijaros cómo estas experiencias fomentan ese cambio trascendente, ese cambio espiritual, ¿no? De dejar en esta tierra los dramas, las historias, lo que aquí pasa, que se quede aquí. Si tengo que pedir perdón, bueno, pues voy y pido perdón, ¿no? Se dio cuenta que este trabajo, esta labor, este teatrillo que tenemos aquí, este personajillo, había que dejarlo aquí, ¿no? Le dio esa perspectiva trascendente de nuestra existencia, ¿no? ¿Dónde se sitúan las visitas? Bueno, ya hemos visto que los comités de bienvenida están en el salón, y os lo contarán muchas veces, pero se van a situar
Normalmente en el dormitorio, aunque la persona no esté las 24 horas del día en el dormitorio, normalmente cuando se acuestan por la noche o se acuestan a echar una siesta, cuando se acuestan van a aparecer en el dormitorio. Aparecen también mucho en el pasillo, como que el pasillo es una zona de tránsito y de repente ven pasar algo por el pasillo, te lo comentan, y conforme se va adentrando el tránsito, el pasillo lo que hace es que se sitúan ya en la puerta y comentan, ya sé quién estaba en el pasillo, era mi hermana, porque ya está ahí en la puerta, y lo comentan a los familiares. Mira, los pies de la cama es un clásico. O sea, ¿dónde está? A los pies de la cama. Ahora me estoy interesando en preguntar si están a los pies de la cama, a la izquierda o a la derecha. Parece una tontería, pero a lo mejor no lo es, porque suelen estar a la izquierda. Los pies de la cama a la izquierda. ¿Por qué? No lo sé. Eso habrá que seguir investigándolo, pero suele estar a la izquierda y en las esquinas. En las esquinas también se suelen situar. Bueno, aquí quiero dejar un ratillo para que hagáis preguntas. ¿Qué están haciendo muchas veces? Esperando. Lo he puesto aparte como una forma de visita porque muchas veces dice, bueno, ¿y qué hace ahí tu madre? Pues me está esperando. ¿Y qué hace ahí tal? Pues me está esperando. Y he puesto un dibujo, que no sé de quién es, porque una amiga me contó que su padre, cuando estaba en tránsito, tenía la puerta abierta del dormitorio y en el pasillo había dos sillas, y en una de las sillas estaba sentado Antonio el Pipa. Y le llamaban Antonio el Pipa porque fumaba en pipa. Y yo le pregunté, ¿y Antonio el Pipa quién es? Dice, pues Lola, un conocido de mi padre, que cuando mi padre salía a pasear por allí por Málaga, pues en el Jardín de los Monos, ahí se encontraba Antonio el Pipa. Dice, mira, se murió 6 meses antes que mi padre y éramos conocidos, nosotros ni siquiera fuimos al funeral. ¿Quién va a estar con nosotros cuando estemos trascendiendo? No lo sabemos. A lo mejor relaciones que nos parecen superficiales, que no nos parecen importantes, que nos parecen, a lo mejor tienen mucha más caladura de lo que a nivel espiritual de lo que nosotros nos imaginábamos. Bueno, que allí estaba Antonio el Pipa y cuando todas las tardes, a eso de las 5 y 5 y media, según me dijo esta mujer, allí se situaba Antonio el Pipa y cuando le preguntaban al padre ¿qué está haciendo allí? Me decía, pues mira, ahí está, esperándome. Otro día, un enfermero de mi centro de salud me contó que cuando trabajaba en Carlos Haya, entró a cambiarle el suero a una persona, un señor que estaba muy enfermo, entró a cambiarle el suero, y cuando le estaba terminando de cambiar el suero, este hombre le dijo, oye, ¿tú sabes esas 2 mujeres vestidas de negro que hay ahí, que dice que me están esperando, qué es lo que están haciendo? Y él dice que miró, no vio a nadie y que le faltó tiempo para salir de allí. Salió gritando, digo, podía haberle preguntado más cosas, no le iba a preguntar yo. Salió corriendo, pero fíjate la cantidad de cosas que se le podían haber preguntado, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Cómo iban vestidas? Es que hay esas personas vestidas de negro que también están esperando, ¿no? También es como un clásico de esa visión, ¿no? Hay un fenómeno que es el fenómeno aduana. Lo he puesto también aparte porque hay como dificultades en el tránsito. Cuando estás transitando, empiezas a pedir ayuda a los del otro lado. Empiezas, mamá, ayúdame. Algunas veces dicen, ayúdame que no paso. Otras veces es, no puedo pasar, no puedo saltar. A mí eso siempre digo, ¿por qué dicen no puedo saltar? Y ese efecto aduana puede ser también en sueños. Me contaba una auxiliar de clínica que trabaja allí en el centro de salud, me decía que su abuela, una semana antes de trascender, estaba muy enferma y ella decía que estaba soñando todas las noches con su hermana que ya había trascendido y el sueño siempre era igual.
ella iba a una reja, a un portón, una reja, llamamos una puerta de rejas metálica, y allí estaba su hermana. Y ella quería pasar y la hermana le decía, no, todavía no, todavía no. Y ella se daba la vuelta, ella quería pasar, pero la hermana le decía, todavía no. ¿Por qué no? No lo sabemos. Esos obstáculos que encuentra la conciencia, que la persona que está trascendiendo sabe que tiene que pedir ayuda a los del otro lado. ¿Qué clase de obstáculos son? No lo sé. Luego están las despedidas, esa gente que está trascendiendo y además está en otro sitio despidiéndose de un familiar, de un amigo, de un hijo. Adquieren, mira, lo mismo que el moribundo está viendo a seres trascendidos, o sea, ha adquirido la habilidad psíquica de la mediunidad, también adquieren la habilidad psíquica de la bilocación. Están en dos sitios a la vez. Se aparecen a distancia a un nieto, a un amigo. Lo otro día me contaba una persona que su amigo Vicen estaba muy enfermo y la noche que murió él se despertó y vio a Vicen en los pies de la cama, ¿verdad? A los pies de la cama vio a Vicen que le sonrió, le hizo así con la mano y le dijo gracias por haberte tenido como amigo, de forma telepática. Y se estaba despidiendo. Con un sueño también se pueden despedir. O te despierta porque has sentido la voz de esa persona en tu oído que te ha gritado, o por el olor, estás en la cocina, me decía una señora, estaba en la cocina y olí, me dijo así, la esencia de mi hermano, ese olor particular que tenía mi hermano, no ya ni a la colonia, sino la esencia de mi hermano. Ayer algo nos hablaba también de que los espíritus se manifestaban en una forma de evidencia, de decir, soy yo y estoy aquí. Los cerebros que es moribundos, pues dice, bueno, están moribundos, todo esto pueden ser alucinaciones, bla, 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 y todos dicen lo mismo, y todos se repiten lo mismo, y todos hablan de lo mismo. Pero, ¿y cuando la persona que está acompañando ve lo mismo que la persona moribunda? ¿Eso también es un cerebro enfermo? Esas son las experiencias de muerte compartida, que pueden ser por los familiares, por el personal sanitario o por otros, alguien simplemente que pasaba por allí y de repente está viendo lo mismo que está viendo el moribundo. En Torremolinos, en marzo, una chica se acercó y me dijo, doctora, yo soy enfermera y mi abuela, que estaba muy enferma, un día la siento que está gritando en la habitación y entro y me dice, mira lo que hay allí, hay una luz. Dice, miro, dice Lola, efectivamente, allí había una luz que se iba haciendo grande y dentro había gente, me dijo, había gente dentro. Y mi abuela me dijo, que dicen que vienen a por mí, que me quieren llevar, que no me quiero ir. Dice, yo me puse delante de mi abuela y le dije, fuera, venga, iros de aquí. Y me dice, ya, ¿sabes lo que más me sorprendió? Digo, ¿qué? Dice, oye, que se fueron, dice, y se fueron. Dice, pero mi abuela a los 2 días trascendió. Ella vio lo mismo que estaba viendo la abuela. Esa luz, porque estar en los aledaños de la muerte abre ese portal. Los hospitales hoy en día son portales interdimensionales. Se están abriendo portales donde las almas y los espíritus y la conciencia está transitando. Bueno, voy a ver si termino, ¿vale? Para que tengáis tiempo. Amor. Las conclusiones son que los fenómenos en el lecho de muerte son muy frecuentes. Los pacientes tienen miedo a hablar, te lo cuentan poco, te tienes casi que prestar el oído y decir, oiga, y a los médicos menos, porque, como me decía un paciente, doctora, es que si yo le digo esto me va a medicar. No te voy a medicar, es que ya tengo mucha medicación, que no te voy a medicar, hombre.
porque lo toman por alucinaciones, cuando las alucinaciones son características totalmente distintas. Los cuidadores rara vez te la comparten, a no ser que tú le preguntes, oye, ¿tu madre dijo algo, le pasó algo antes? Entonces te lo cuentan, porque siente que tienen un interlocutor para contarlo. La salida de la conciencia, lo que yo he estado contando, prácticamente no está investigada. Los fenómenos, esas cosas que le pasan a los moribundos en la perimuerte y empiezan a hacer referencia a estudios americanos de hace 1000 años, en fin, que lo que quiero decir con esto es que está poco investigada. Ahí tenéis a mí me apasionan estos temas. Yo estoy haciendo esta investigación, voy a seguir haciéndola. Ahí tenéis email si queréis compartir conmigo algo por el email o ahora o cuando queráis, para que aprendamos cómo nos vamos, cómo trascendemos, cómo nunca vamos a estar solos, aunque no estén los de aquí, pero van a estar los de aquí. Ya no toca nada. Lo del otro lado. Y ya os dejo, mira. Pues empezamos las preguntas, si queréis, si alguien tiene alguna pregunta que hacer o comentar o compartir. Buenas tardes. En principio, tu derecha, más abajo. Sí, sí. Te quiero dar las gracias por todo lo compartido y quisiera compartir con todos una experiencia. Yo he ayudado a varias personas a trascender. Y uno de los inconvenientes de trascender es el apego de los familiares hacia las personas que se quieren marchar. Hace ya muchos años, el hermano de mi suegro llevaba 2 días que se quería marchar, pero el apego de la mujer y la hija a su lado, bonito, no te vayas, le estaba reteniendo durante 48 horas. Aproveché un momento que salió la hija a cafetería y me arrimé al lado, aunque estaba la mujer, y le dije, tienes que marcharte, aquí ya no te queda nada, te están esperando, tú los estás viendo, hay un ángel, los seres queridos, tus hermanos que se fueron, tus padres, todos te están esperando y van a celebrar contigo tu llegada. Ya no queda nada aquí por hacer. Ellos se quedan en paz, se quedan tranquilos, van a sufrir, van a llorar, es normal, pero lo van a superar. En ese momento le dije, te quiero, y soltó su último aliento. Y bueno, la hija se quedó cuando llegó, porque fue soltar el aliento al padre y llegar la hija con los bocadillos, y lleva muchos años diciéndome, cuéntamelo otra vez, porque mi padre se fue con paz. Tenía una cara de paz inmensa y quería compartirlo con todos nosotros. Tenemos que quitarnos los apegos y tenemos que dejarlos ir. Es muy importante dejarlos ir, que hay veces que los retenemos aquí. Sí, señora. Muchas gracias. Así es. Hola, buenas tardes. Aquí Lola. Hola, muchísimas gracias por tu conferencia. Yo soy compañera médico como tú y bueno, sé que aquí hay mucha gente del ámbito sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares. Y bueno, decirte que has dicho muchas palabras clave ahí. Y una de ellas es que la medicina, claro, la muerte la ve como un fracaso y como tal no se ocupa de ella. Yo soy médico anestesiólogo, reanimadora, pero en las áreas de reanimación estos fenómenos ocurren y se nos pasan por alto, muchos. No sabemos acompañar para nada. Y yo creo que desde el mundo, bueno, médico,
porque enfermería y auxiliares saben acompañar mucho más que los médicos. Es así, es triste, pero es que es así. Y yo creo que tenemos una labor muy importante, los médicos, desde las facultades o desde la formación, en darle cabida a todo esto. Como tú has dicho, el proceso de nacimiento se atiende y el proceso de la muerte se atiende, unidades de paliativos, pero todo esto queda como, ¿no?, en lo esotérico, y como has dicho, las creencias no cuentan las vivencias. El Hospital de Albacete está en el estudio de las SMs de ICLOVI, el estudio mundial. Yo soy la investigadora principal, pero hay mucha gente dentro del estudio. Y es que hay que escuchar a la gente que cuenta eso, porque te las podrás creer o no, pero son vivencias de las personas que nos están abriendo esa visión, ¿no?, esa apertura de conciencia a que, pues cuando el cuerpo físico se queda, claro que nos vamos de otra forma, ¿no? Y bueno, yo preguntarte, porque siempre lo pregunto a todos los compañeros médicos que estáis así, pues bueno, ya lleváis muchos años, ¿tú crees realmente que el cambio vendrá desde el ámbito médico, desde las facultades, o simplemente porque será algo tan evidente que nos pasará a médicos, a enfermeras, a todo, que habrá un momento en que eso que has contado tan un poco triste, ¿no?, de ir a poner una vía o algo y que te diga, estoy viendo esto, y nadie sepa acompañar, porque esa es la verdadera, para mí, importancia, poder acompañar a esa persona en ese tránsito, ¿no?, a realmente sostener eso y saber estar y preguntar, ¿no? Pues sí, me siento un poco, no hay tiempo, es verdad, pero me siento un poco y le doy cabida a que cuente, ¿no? A ver cuál es tu opinión. Gracias. Pues mira, mi opinión es que la sociedad entera está cambiando, no solamente los médicos, la enfermera, el personal sanitario, sino también las personas en general. Creo que hay un avance en lo que es la conciencia. A lo mejor hace 15 o 20 años esto no se estaba hablando, sin embargo ahora lo estamos comentando. Yo cuento muchas veces en mi centro de salud, pues hay un compañero que un día en el desayuno pues me dijo, mira Lola, yo es que soy de cerebro izquierdo. Entonces yo le dije, ¿para qué te ha dado Dios el derecho? Te sobra una pieza. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la misma profesión, que hemos sido muy estrictos en lo que es el cerebro izquierdo, nos estamos dando cuenta, a la par que el resto de la población, de que hay este tipo de fenómenos que al rebufo de la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Que bueno, ahí hay investigación muchísima, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la vida antes de llegar a morir? Lo que tú estás diciendo, eso lo sabemos todos, médicos, enfermeras, sabemos que todo eso está ahí, está por describir. Yo lo único que he hecho ha sido un acercamiento e iniciar la descripción de ese proceso. Lo que tú dices, bueno, si ahora sabemos que esto es así, porque lo mismo que tú, aquí hay enfermeras, hay médicos y además que van a empezar a compartir esa experiencia. Y vamos a seguir definiendo y describiendo cuál es el proceso de trascender, que lo tenemos sin describir, está sin investigar. Lo mismo que se están poniendo en marcha muchas otras investigaciones, creo que describir el proceso de trascender y que una persona pueda estar viendo allí a dos enfermeros negros, y muchos casos que me están llegando. Por ejemplo, a mí me gustaría luego hablar contigo para compartir casos, si te parece, ¿no? Porque yo animo a la profesión médica que comparta los casos, que los normalice, para que todo el mundo se pueda beneficiar de lo que es la información y el conocimiento que ya todos llevamos dentro de lo que es el proceso natural de trascender, y nos vamos a ir de otra manera, nos vamos a ir de otra manera mucho más tranquila, nos vamos a ir sin miedo. Qué importante, irse sin miedo. A ti.
Buenas tardes. Aquí. Vale. Sí. Buenas tardes. A ver, yo soy superviviente de cáncer. Llevo 9 años. Y bueno, he tenido una pregunta porque uno de los últimos ingresos que tuve, pues me veía en un ascensor, salía a un sitio con mucha luz, con gente vestida de blanco, y yo cuando bajaba de ese ascensor decía, no he sabido morirme, no sabía si morir para afuera o para adentro. No sabía por qué me preguntaba eso. No te he entendido lo último que has dicho. Cuando No, subía en el ascensor. Tú subías en el ascensor. Subía a un ático. A un ático. Y había mucha luz. ¿Y había qué? Veía gente vestida de blanco. Vale, veía Pero cada uno llevaba su trajín diario. Sí. Yo estaba hospitalizada y me creía que era por el hospital. Pero no, evidentemente no era. Veía gente transitar. Sí. Y cuando bajaba de ese ascensor, decía, no he sabido morirme. No sabía si morir para adentro o para afuera. Porque yo pensaba que era, bueno, porque había llegado mi momento. Estaba ingresado un mes, no me decían nada. Estaba en el hospital de la fe. Y bueno, yo me quería ir a casa y le decía, si me tengo que morir, quiero irme a mi casa. Y me decían, ¿quién te ha dicho que te vas a morir? Pero era desesperante estar allí. Ya, estabas en esa zona. Pero ¿por qué no sabía morirme? ¿Por qué vine con esa pregunta? Bueno, porque, oye, a lo mejor tu alma también estaba sopesando, ¿no? Cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte, puede sopesar. Hay gente que dice que llega al otro lado y le dice, mira, si quieres puedes entrar y si no te puedes marchar, sopésalo. Eso lo cuenta, por ejemplo, Emilio Carrillo. Emilio Carrillo cuenta su experiencia cercana a la muerte y él le dan la opción de volver o no. Como si tuviésemos distintas opciones de salida. Lo que has dicho me parece muy interesante, lo del ascensor. ¿Sabes que hay en hospitales, hay presencias que se sitúan alrededor del ascensor como una metáfora, lo mismo que el pasillo es un sitio de tránsito, hay metáforas de ascensor donde se sitúan presencias, algunas veces son médicos que ya han trascendido, que no han aceptado que su misión ha terminado en este plano o que quieren prestar una misión de servicio y se sitúan en los ascensores y llevan a las personas de un sitio a otro, de este plano a otro plano. Si estás aquí es porque tu alma ha querido que estés aquí, ¿vale? Porque, como he dicho antes, estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Te vayas o no te vayas, pero abre un portal. Y cuando sales de esos aledaños de la muerte, el portal se cierra. El por qué cada uno estamos aquí haciendo cada uno en vez de trascender, pues yo creo que porque la misión que hemos venido a traer, pues no la hemos terminado. A lo mejor dice, bueno, la podía haber terminado, sí, pero decidiste no hacerlo y seguir, porque tendrás otra misión que hacer. Eso no lo sé, eso lo sabe tu alma. ¿Y por qué lo sé yo? Pues porque estás aquí. Obvio. Buenas tardes. Aquí en medio. Hola. Ay, sí. Sí. Te doy las gracias porque me has aclarado unas dudas que tenía desde que falleció mi padre, ¿no? Y una de ellas, mi padre ya llevaba una semana bastante malito, yo trabajaba en Madrid y me llamaron que estaba mal, total, que al llegar al pueblo estaba toda la familia alrededor de él.
de manera que no estaba sedado, estaba tranquilo, y hubo un momento en que la mayoría de los familiares, por circunstancias, salieron y me quedé solo con él. En ese momento, cuando me quedé solo con él, me estaba esperando. Y se fue. Y otra circunstancia es que antes de fallecer estaba sedado, como te he dicho, está inconsciente ya, y de buenas a primeras abrió los ojos con una sonrisa que jamás había visto tan bella, se incorporó, abrió los brazos con una alegría tremenda. Yo me quedé al lado y no sabía cómo reaccionar, no sabía qué pasaba. Bueno, ya lo acabo de entender, ¿no? Vinieron a por él, pero con una alegría tremenda. Eso se me clavó en el alma, ¿no? Y nada, se fue. Pero yo me quedé feliz, ¿no? Al verlo feliz, y ahora he entendido cosas que estabas exponiendo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, mira, una cosilla, es que a lo que has dicho, sabíamos que había 5 fases de Kübler-Ross, ¿vale? Que acababan en la aceptación, pero hay gente que acepta y todavía no se muere, no pasa al otro lado. Es que hay una fase más. Las personas, cuando hacemos ese trabajo interior de saber, de despojarnos del cuerpo, de despojarnos de lo emocional, entonces nos quedamos en nuestra esencia, nos damos cuenta de que hemos venido aquí con un propósito, de que somos algo más que un cuerpo, sabemos que somos un espíritu. ¿Sabes cómo se llama eso? Iluminación. Las personas cuando están en tránsito se iluminan, y eso es lo que viste en tu padre. Nos iluminamos. E incluso hay gente que dice, cuando vi a mi padre que se estaba yendo, tenía como un resplandor, como una luz, parecía más joven. Y es cuando estamos haciendo ese tránsito, nos estamos despojando de este personajillo mundano, al que nos aferramos tanto, pero que nos vamos a desprender de él. Sabemos para qué hemos venido aquí y alcanzamos la iluminación. Nada más, ese pequeño punto. ¿Alguien más quería preguntar? Aquí arriba. Sí. Quería hacerte una pregunta. Yo tengo a mi madre con un proceso de Alzheimer desde hace varios años. Mi teoría es que es una forma de morirte despacito. Ella siempre ha tenido mucho miedo a la muerte. Entonces, yo quería preguntarte si hay algún estudio o has observado diferencias de los enfermos de Alzheimer o personas que tienen miedo a morir y que esté relacionado. Gracias. Bueno, mira, el miedo a morir es que es algo, primero hay este desconocimiento de cómo es el proceso de morir. Otro miedo a morir puede ser por la enfermedad, por el sufrimiento que conlleva el estar enfermo. Otro miedo a morir que es muy frecuente es porque la persona no ha vivido. Entonces, si tú, por ejemplo, no has vivido, pues te da mucho miedo a irte sin haber vivido. Las personas que han vivido mucho le tienen menos miedo a la muerte, porque han vivido la vida, la han vivido. Las personas con Alzheimer tienen como un proceso un poco más especial, ¿no? Porque viven como en el presente. Muchas veces, según mi experiencia, son personas que han sido muy cuidadoras de otras. Han cuidado mucho, ¿no? Y hay un momento en donde se revierte el proceso y son los demás los que están cuidándola a ella, ¿no? Pero el espíritu, la conciencia que cada uno tiene, no tiene Alzheimer. O sea, mi madre con Alzheimer se murió y estará confundida en el otro lado. No, el espíritu no está confuso. No está confundido de ninguna manera. Ni el espíritu se seda, ni nada. De hecho, si tú a tu madre le empiezas a contar pues estas cosas, por ejemplo, que morir es un proceso, que nos vamos a hacer un viaje, que nunca vamos a estar solos, que hay gente que nos acompaña al otro lado, háblale de su vida,
lo que te he dicho de lo buena madre que has sido, de lo buena esposa, de lo bien que os cuidó de chico, de lo buena que hacían las comidas, a lo mejor ella, como me dice una amiga, tú no lo entiendes, pero tu alma sí. Su alma sí lo está entendiendo. Su alma sí lo está entendiendo. Y informar y tener estos conocimientos y su mundo emocional, recordarle todas las cosas que sabía hacer, cómo las hacía, esa vida tan larga que ahora está siguiendo prestando un servicio. Dice, bueno, ¿y qué servicio presta una persona con Alzheimer? Pues claro que sí, es un servicio de ayuda al otro que empieza a aprender a cuidar más allá de sí mismo. Estás cuidando a otra persona. En la fragilidad se aprenden muchas lecciones de compasión. Cuando tienes a una persona tan frágil, la compasión te sale. Y si no te sale, la trabajas. Te obliga a trabajar muchísimo la compasión. O sea, cómo hay personas que se ofrecen como instrumento para que otro pueda aprender una lección. Qué grande, ¿no? Yo le hablaría a tu madre, porque a lo mejor como su mente puede estar, ojo, que hay muchos casos de Alzheimer que en las últimas horas adquieren lo que se llama una lucidez terminal y resulta que se habían dado cuenta de todo, y te lo cuentan. ¿Por qué? Pues porque la conciencia humana no es el cerebro. No es el cerebro, no podemos confundir el cerebro con la conciencia. El cerebro es como una antena en donde la conciencia se deposita, se agarra como un transmisor. Tú no puedes confundir el aparato de televisión con un plato de televisión. ¿Me entiendes? Pues lo mismo pasa en el Alzheimer. Y aunque haya muy pocas células, no se sabe cómo, muchas veces gente con prácticamente un cerebro nulo te está hablando, te está diciendo, porque la conciencia es más que el simple cerebro. De hecho, hoy se piensa que la conciencia necesita a todo el cuerpo para expresarse, porque hay neuronas desde el tubo digestivo hasta el corazón. O sea, como que todos nosotros somos una conciencia que no está erradicada en el cerebro. Aunque ella creas que no te entiende, háblale. Gracias, Lola. Sí. Ya pensabas que estaba viendo la luz.